¿Cómo salgo? Buenos días, ruinas de Metrópolis. Después de tanto tiempo inactivos, Ya sabéis que la constancia no es nuestro... no es nuestro fuerte, ni la fama tampoco, porque no habremos alcanzado ni 20 visualizaciones o Correcto. 30, da igual, hacemos Pero- esto, Seguidores fieles, hacemos esto aquí estamos de nuevo por vosotros. o sea, por nosotros mismos, porque al final somos los únicos que vemos los vídeos. Pero bueno, contentos de hacerlo y al fin y al cabo grabamos esto para nosotros, porque es como nos gusta hacerlo. Sí. Para tenerlo en un futuro, para verlo, para... Al final lo que nos gusta hacer nosotros por nuestra cuenta es comentar después la película Claro, con una cerveza o un café delante. Pues, claro, no te lo hacemos aquí compartiéndolo con vosotros Claro. porque nos gusta. Y sin nos sale ningún así. objetivo de visualización o de fama. Correcto. No lo hacemos por la pasta, No. no como el Rubius. Uf, miedo, compadre. Bueno, hoy hemos... Por cierto, hay que decir que antes del comentario de la película de Sí. que tenemos un comentario perdido. ¿Cuál? ¿Cuál? Hostia, La tortuga rosa, tío. la tortu- La tortuga. Ah, hostia, la tortuga roja, es verdad, cierto. Cierto que lo hicimos rollo en un parque así con la oscuridad y no se nos veía, cierto. La tortuga Sí. roja, muy buena película, por Surgió cierto. un poco mal de imagen y tal, y entonces al final creo que ya se ha perdido, ¿no? Pero, Bueno, no sé, la algún volveremos día- a hacer. igual Todos modos, traemos hoy a Pero la Gabriela. recomendamos. La recomendamos, sí. Vale. La recomendamos. Sí, bueno, es que al final. Es que tío, me interrumpes y luego me enganchas. No lo sé, no lo sé. No, tampoco lo sé. Nosotros no somos los típicos críticos de cine así, ¿sabes? Al uso, ¿sabes? Que damos datos. Pero bueno, nos encanta. Película, nueva película. Esta caso la recomendé yo. Bueno, no es nueva, pero es nueva para nosotros. O lo ha sido. Y se llama El Bosque del Lobo, de 1970. Y bueno, yo la vi porque en uno de estos debates de un programa de cine en la 2, pues lo recomendaban bastante. Sí, nosotros en español. Y claro, y no sé cómo se llama el programa, pero era muy ¿Versión bueno. española será? No era versión española. Bueno, la cosa es que estaban hablando de un gran actor que se llamaba José Luis López Vázquez, el cual mi madre me dijo, muy bueno, que es el mismo que hizo el de la llamada perdida. Llamada perdida, no, esa, ¿No se llama así? esa es americana. Pero ¿cómo se llama la Es, versión española? La cabina. La cabina, perdón. Sí, La cabina es muy buena película. ¿La has visto? No, la tengo que ver también. Debes verla. Es Que la muy buena. hace él. Y bueno, y el director, que se llama Pedro Lea. Sí, también sé que es bastante bueno dentro de, nos dijimos, pues vamos para allá. La cuestión es eso, bueno, que es una española de los años 70 y aquí el compañero y yo no somos grandes forofos del cine setentero. No. Y menos el de poca calidad, porque si ya para nosotros, yo creo que tiene poca calidad las películas de los años 70 con esa luz tan así amarilla, como, tan blanca. claro, películas de blanco y negro pueden tener su elegancia, ¿no? Sí, Pero sí. este tono que tiene... Este tiene ya en color, pero... Pero un color malo que dices, tío, sí, estás a mitad, parece ¿sabes? sucio. Sucio, sí. Y pues no somos grandes fans, No. pero bueno, a ver si la película que está detrás es una gran obra, pues se puede perdonar, ¿no? Como lo es esto. ¡Tan! Pero eso no te lo crees ni tú, tío. Lo de gran obra no te lo crees ni tú. No, a ver, no es una gran... Un poco de agua, Claro. No es una gran obra en el sentido al uso, no es una muy buena película, no es ninguna obra maestra, no es ninguna... Obviamente. Pero bueno, es mucho mejor de lo que me esperaba. Yo me esperaba algo parecido a ¿Te la The Devils. esperabas buena? No, Sí, no me lo habría recomendado. Ya, no. A ver, me esperaba algo interesante, pero sí que es verdad que en muchas cosas se parecía a una película que estamos aquí, compañero y yo, que se llama The Devils y... Yo no creo que se parezca tanto. En Porque cuanto setentera a la época y en cuanto a cómo estaba grabada, ¿sabes? En fin, bueno, año 1970. Bueno, de la época es muy distinto. The Devils es del siglo XVI o... Digo el año. Ah, vale. Digo el año que se... Pensaba que decías la no, época que no, reflejaba. Vale. No. Disculpas. Bueno, ya está. La protagoniza José Luis López Vázquez, Amparo Soler Leal, Antonio Casas y bastantes desconocidos. Mario Casas. Casi, la abuela. Y bueno, y ya está. Y el guión lo hace también
Pedro Lea y Juan Antonio Porto, y el director es el Pedro Lea. Ujú. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué te ha parecido? Básicamente, explicarlo a la cámara. Yo ya lo sé, y como no me gusta esta crítica, porque es una crítica que vamos a tener Vamos a tener pelea. bastante pelea, pero eso es Acabará bueno. en puños. Me gusta más cuando hay pelea y cuando hay cosas que no estamos de acuerdo, cuando Sí. básicamente Bueno, bien. acordamos en lo mismo, porque se hace un poco más aburrido el debate. No aburrido, pero que mola Sí, tener, hay menos diversidad. mola tener diversidad. A ver, ¿qué te ha parecido? Pues a mí me ha parecido una película, como te he dicho antes, normalita, 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 repetir cuantas veces se quiera, que de ritmo no va ni bien ni mal, o sea, bueno, se puede ver, no, yo no he pegado grandes bostezos ni me he dormido en ningún momento, pero tampoco me tenía sujeto al sillón, o en este caso al colchón. Originalidad escasa. A ver, lo más original que podría decirse es lo que comentaban en alguna crítica de te esperas que sea una película de hombres lobo, pero en realidad no es de hombres lobo, sino que intenta explicar el fenómeno. Pero en realidad yo creo que de estas películas, ahora mismo no sabría mencionar alguna, pero yo sí que sé que hay bastantes y he visto bastantes. Digamos, de películas que intentan explicar Fenómenos paranormales. fenómenos De manera paranormales, normal. pero de manera normal. ¿Podrías hacer una No, breve descripción de qué va? sí, claro, no hemos hecho una sinopsis. Sería adecuado. Bien, pues nos sitúa en Galicia, yo diría que a principios del siglo XX, no sé, 10, 2 años 10, 2 años 20, algo así. Creo, porque no se dice en ningún momento ni hace ninguna referencia a la situación política ni nada externo que Se permita centra mucho verlo. también en lo rural. Sale alguna ciudad que otra, pero todo mostrando murallas, fortificaciones, un toque así todo bastante muy naturalista, claro. costumbrista, bueno. Claro. Siguiendo con la sinopsis, pues entonces nos muestra la vida de un buhonero, de un hombre que va de pueblo en pueblo vendiendo sus productos para ganarse la vida, y vemos que también hace algún que otro recado para las personas de distintos pueblos que quieren Como el mandar mensajero cartas por privado, vendedor. cualquier cosa. Y pues vemos que este hombre tiene una historia detrás, digamos, que está aquejado de un mal que Que no se especifica. no se especifica, porque seguramente en la época tampoco la medicina daba para mucho más, o la psiquiatría. Y entonces simplemente, pues, este mal que no se explica tampoco muy bien en ningún momento, digamos que es que le dan ataques. Y lo vas a decir. Bueno, Spoiler alert. bueno, pues le dan ataques que digamos que en la ignorancia de la población pueden ser después en la leyenda tal como se cuenta. Como vemos que empieza con la película con un pregonero contando una historia de estos que lo hacían tan musical, ¿no? Yo vi que la única otra película que vi que hacían lo mismo era en... Vale, pero no mezcles, que estamos hablando de los crímenes de Cuenca, pero que es posterior, y entonces en esta sí que lo veo original, pero sé que es Vale. algo que era habitual en los pueblos, pues Vale. que iba a tener un nombre igual que el buhonero que va vendiendo cosas, Pero pues, básicamente, otro que va contando historias, como una especie de juglar. Pero básicamente te cuenta la historia de un tipo que, como ha dicho bien Sergio, es buhonero y va de sitio en sitio, y entonces pasa una serie de acontecimientos que, al parecer del pueblo, son una serie de cosas fantásticas y mezcladas, que se mezclan con, pues eso, con la leyenda del hombre lobo, de hombre lobo. Que está arraigada Y en toda Europa, creo yo. Y te muestra que realmente no es así, ¿no? Y te lo muestra de un modo muy natural y muy normal, y que eso es lo que me gusta a mí. A mí ese tipo de películas me gustan. De hecho, es lo que esperaba ver en The Witch y no encontré, ¿no? O sea, meter toda la historia de las leyendas, de las fábulas, y a la vez contarte una historia paralela que es real como la vida misma. Entonces tú puedes observar la historia real que está pasando, lo que realmente es, y cómo se confabula y lo que se crea. Sí, que después al final el juglar este pregonero pues acaba contando
la versión, digamos, Real, mitificada. amplificada. Sí, El bueno, pregonero decía, esta es la historia del lobisome, Benito, ¿cómo se llama? Benito sí, Freire, pero bueno, al que final se luego te dice que transformaba en lobo las sí, sí, noches de plenilunio. hostia, pero luego al final te pone esta historia está basada en hechos reales, se cambió, sí que pasó esto en este sitio. Correcto. No sé, yo la verdad es que no entiendo por qué te ha parecido una película tan, pues eso, tan sosa o con tan poco que contar, porque yo creo que sí que lo tiene. Pues O sea, no sé, creo a que ver, cumple muy bien a su mí deber esto en ese que sentido, o sea, no, esto sí. que leía en alguna crítica que decía magnífica película desmitificadora o qué dices tú, yo tampoco lo considero eso algo tan positivo, que todos sabemos que las leyendas del hombre lobo son patrañas, digamos, y que pueden tener cierta base real, pero que sean intrincadas con leyendas y tal, eso lo sabemos todos, entonces tampoco creo que sea Sí, pero te en lo muestran de plan, un modo que nunca lo has oh, es visto. maravilloso, Pero te lo nos muestran ha de un modo, enseñado que en pero te lo realidad muestran de un modo que nunca lo has visto. Tú nunca has visto, lo tú nunca has enseña de visto un una, modo muy normalito. sí, pero tú nunca has visto una película que trate sobre la leyenda del hombre lobo. Y hay miles de películas que tratan sobre la leyenda del hombre lobo, pero que lo tratan desde el lado fantasioso. Dime, es una solo una parte de estas donde no te ves en ningún momento el tío cubierto de pelos o con colmillos. Y eso, esa premisa es original, no me jodas. Bueno, ¡Ay! Ahí te he pillado. tendría que investigarlo, pero Vale, pues míralo. Pero podría ser. estamos hablando de una, obviamente, de épocas antes. Pero bueno, Esa premisa es interesante en cuanto a que no te muestra nada fantástico. Y como les decía yo antes, y él está de acuerdo conmigo, te muestra de manera muy cruda y muy real cómo era la sociedad en esa época. Y creo que es una gran, no sé, recopilación de historias y también del día a día, de la cotidianidad de esa época y cómo la religión impregnaba de manera muy fuerte e influía de manera muy poderosa a la sociedad y cómo los personajes y la gente de esa época se comportaba, ¿no? Entonces eso a mí me gusta mucho, incluso hay escenas que lo caricaturizan un poco y te muestran lo deplorable que era todo, la pobreza, pues eso, me estoy acordando de la escena que están los enanos bailando en las mesas, ¿no? Todos con palmas, tal, el ambiente un poco así decadente, incluso un poco feo a la vista, ¿no? La gente fea, así, enseñándole los dientes, ¿no? Y a mí eso, pues, no sé, creo que está muy bien representado. Sobre todo es una película que perfectamente se podría perder y se podría hacer aburrida y sigue la trama argumental, es totalmente coherente, te presenta un desenlace, o sea, perdona, un inicio, un desenlace y un nudo, y yo la he salido perfectamente sin ningún tipo de problema. claro. Sí que es verdad que... No, pero es que en Devils no pasaba. Claro. En Devils era una sucesión de incoherencias, de subnormalidades para llamar la atención y para el espectador, efecto David Lynch. Efecto, te muestra una cabra con un sombrero verde mientras se masturba y hace el pino y dices, que al fin y al cabo es el modernismo este asqueroso, que yo no estoy de acuerdo con el arte conceptual, el cine conceptual, ¿vale? Esta no. No, claro, por eso he dicho que es una película normalita, pero no solo en el sentido de que es una película normalita en cuanto a calidad, que yo también lo creo, sino es normalita porque es lo de toda la vida. Es que en cuanto a calidad soy yo porque tenían 4 perras, porque tú te das cuenta, que la película tiene un presupuesto muy bajo, joder. Pero eso no tiene mucho que ver. Bueno, tiene que ver, hay veces que películas, ya, pero tiene mucho mérito que una película con bajo presupuesto, el guión esté bien montado, las actuaciones estén muy bien, porque tenemos que hablar de la actuación de López Vázquez, que hace súper bien. Sí. No, sí. Bueno, yo... Su cara, las expresiones de su cara, hace una muy buena actuación, o sea... Sí, en general, yo creo que es una buena actuación. Alguna cosa igual me parece un poco sobreactuada, pero bueno, en general bien. La verdad es que es eso. Es tan normal la película en todo que me cuesta destacar alguna cosa más allá del naturalismo y el costumbrismo y cómo refleja la sociedad. Eso, en eso sí que la destacaría. Pero todo lo demás, la música normal, el planteamiento normal,
las escenas de violencia, digamos, falta seguramente un poco de realismo por la época que era, que tampoco permitían pues, el realismo y la crudeza que estamos acostumbrados en el cine actual y entonces pueden parecer un poco esto de verdad, ya está. Pero bueno. La trama y los guiones normales, aunque me ha gustado también cómo reflejaban la forma de hablar de la época. Muy realista, es una peli muy realista en cuanto a eso, la forma de hablar, en cuanto a cómo trataban a los niños también, el ambiente este de pueblo, de cómo se relacionaban entre ellos, ¿no? Lo importante que era el orden religioso. Luego también hay un personaje que a mí me parece muy interesante y me gusta mucho, que es la figura del cura, del sacerdote ortodoxo, Protestante. protestante. No, perdón por mi cultura. No pasa nada. Anglicano. Anglicano, sí. Protestante anglicano. Protestantes hay varios tipos, pero los ortodoxos no son protestantes. Tampoco son católicos. Es verdad, los ortodoxos son los griegos. Y los rusos. Y los rusos, perdona. Son los Perdona. herederos de la Iglesia Perdona, bizantina. sí, ya me estoy cristiano, protestante y anglicano, ¿qué significa? Que está en Anglicano es la Iglesia de Inglaterra. Inglaterra, vale, anglicano. Bueno, es un personaje que refleja un poco, pues eso, es un sacerdote que también es un transeúnte. Bueno, lo de anglicano no nos lo imaginamos porque Sí, es inglés, porque es tampoco inglés. porque diga nada. Pero bueno, básicamente es un tipo, es una figura parecida a la porque es errante, va de un lado a otro, es parecida a la del protagonista. Y bueno, y te muestra a un tío que su fisonomía es bastante limpia, es un tío apuesto, guapo. Sí, clásico inglés, ¿no? No, pero que eso, alto, sí, pero que eso hace un contraste con todos los personajes del film, ¿sabes? Sí. Pues el tío es rubio, guapo, delgado, con bastante elegante, educado. Y bueno, y me gusta mucho, yo creo que ese personaje de polea, ¿sabes? Hace mucho de contraste en cuanto a la película y te refleja muy... Ay, se me ha escapado. Sí. Y se refleja muy bien en el contraste entre lo que él cree y lo que creen los otros, ¿no? Y se ve muy bien reflejado en la conversación que tienen el protagonista y él van andando y le dice, está claro que él es un hombre de fe, él es religioso, pero bueno, él demuestra que es un hombre leído, que ha leído a los clásicos y pues él escribe la licantropía como él cree. Y él piensa que lo demás son habladurías y historias, ¿no? Y luego a la vez el que ayuda, bueno, no quiero hacer spoiler, pero también te das cuenta que es un buen hombre, ¿no? De hecho, un snack que dice, es Benito. Sí. ¿Qué dices? Sí. ¿Sabes? Sí, muestra el contraste pues entre... Tú lo achacas un poco a la religión, que yo no lo creo, porque este es tan religioso más a ver, la religión... como los... Yo por lo que tengo entendido, la religión cristiana protestante, en algunos aspectos, es más abierta de mente y más modernista que la católica. Y más, y si ya lo ves ahora, porque yo eso lo he vivido, porque yo he estado en misas protestantes, ahí cuando estuve en Gales, imagínate hace casi 100 años. Por eso te lo he dicho yo. Debo recordarte, que siempre la acabamos mencionando, tú ya lo has dicho antes, que en The Witch eran protestantes. Sí, estamos hablando de 1600. Y bueno, aquí estamos hablando de 1900. Tú has dicho que hace 100 años aún más, pues hace 400, pues mucho más aún, ¿no? Según tú... Que no lo sé, que te estoy diciendo, yo no lo sé de manera, yo no lo sé de manera, no lo he contrastado con ningún documento ahora mismo, pero es lo que yo he intuido, y tú que eres historiador me lo corregirás. No sé, yo creo que depende mucho de la persona, de lo que haya leído, de lo que haya viajado. Por ejemplo, vemos el abad del pueblo, que también era una persona bastante lógica y racional. Yo diría que tanto como el abad del pueblo, ¿no? Yo creo que actúa en todo momento de forma muy racional. Y en ningún momento dice, oh, un loco. Bueno, ¿y qué? Sí, depende de la Él es persona. el que lleva a cabo Depende de la persona, está claro, pero en toda este la caso. investigación y Sí, todo. pero en este caso, el personaje del tipo anglicano es un contraste. ¿Te quiere explicar algo ahí? Sí, pero porque es un hombre que ha viajado y que ha leído, en contraste con la gente del pueblo que, como te he dicho antes, era como casi todo el mundo ha sido a lo largo de la historia, gente que
vivía, nacía, se casaba y moría en el mismo pueblo sin salir de él. Por eso, y que sin tiene ni siquiera guiños, aprender a que la leer. película tiene guiños, que no es tan simplista como parece, tiene guiños, tiene cosas que tiene mensajes, y uno de ellos, que se me ha olvidado, que no lo hemos hablado antes, es el personaje del niño, el niño pequeño, el briguido, el Wolfavirus, como lo llamaban, un niño que toda la película se pasa diciendo, quiero ver el mar. Quiero ver el mar. Los Es verdad que los barcos son igual de grandes, hay barcos igual de grandes que catedrales. Es un niño que como pues se ha criado toda su vida en plena Galicia interior y muestra muy bien la inocencia, la curiosidad de ese niño que sueña con aventuras, que sueña con cosas que no ha visto nunca, y te lo meten ahí de secundario, pero creo que tiene mucha... que te está criticando un poco esa sociedad. Por eso digo que no es tan simplista Sí. como él lo pinta la película, que tiene cosas, tiene puntos, tiene personajes que no dejan de apoyar a la crítica principal de esta película, que es el de, joder, Pero qué tampoco... atrevida es la ignorancia y qué daño hacen las personas. Y este niño, cuando tiene la personalidad, coge el macuto y se va corriendo. Y al final, ¿qué recibe? Pues palos, castigados, tú, rapaz, no sé qué, que te allá, que el padre te va a pegar una tal. Y el niño con los ojos de platos porque quería ver el mar. Sí, A mí me pero parece bueno, algo bonito. el niño hace una locura de todas formas. ¡Ah! A ver, pero quiero decir que yo Entiende lo que te quiero tampoco decir. lo veo tanto crítica como... Sí que lo es, ¿cómo que no lo es? Como trazo ¿Pero realista. cómo que no lo es? Es un trazo realista, pero al final es una crítica. Las cosas eran así, pero porque la sociedad era así, tampoco... Sí, pero te está mostrando en cuanto a... O sea, como una crítica que había gente que no se lo planteaba, pero gente que sí y que por lo tanto sufría. Como este hombre que probablemente, no se dice, pero el protagonista probablemente tendría una... No me sale la palabra ahora. Epilepsia. Sí, Tendría una epilepsia o tendría muchos traumas que realmente hay veces que me gusta también que otros muestren. Porque tú intuyes, a ver qué tendrá. Salen bastantes flashbacks. Te salen flashback tal, en la escena que están ahí, tal, en la procesión. Hemos cogido al licanto, como lo llamen, no sé qué. Y este hombre tiene un pasado que le atormenta y le hace ser lo que es. Y entonces es una explicación porque él decía, es que lo que él hace, no lo vamos a revelar ahora, lo que él hace, a ver, es lógico. Va, spoiler, si queréis cortado, cortado, pero da igual, o sea, esto Sí, bueno, básicamente se intuye. hace una serie la de asesinatos. Y la gente piensa que es un hombre lobo. Vale, pero no. Es un lobo suelto. Pero todo lo que hace, él decía, no, es que no tiene ningún tipo de explicación. Es que lo hace por hacer. Es que le entra ahí el ataquito y lo hace. No, porque la película te muestra todo el rato flashbacks de escenas de su infancia y más eso, con cómo se expresa. Yo entiendo que no sale en plan, yo qué sé, ninguna fobia específica que digas, por eso hace esto. O sea, no te lo deja claro. Pero yo creo que está bien que no te lo deje claro, porque si no sería demasiado obvio. Es como, mira, te ha mostrado esa escena cuando él de niño se cayó en un pozo y ahora ahoga a la gente en el pozo. Me parecería más básico. Aquí no, aquí esto es todo un poco onírico. Sí, Te está mostrando que él no está bien, que a él pues es un hombre retraído, un hombre feo, que la gente lo tiene un poquito como el monigote, como el mensajero, lo tratan un poco con complacencia. Lo tratan un poco con su normal, como si fueran... Hay gente que lo trata bien, está claro que el señorito aquel... Lo trata como si fuera un mongol. Pero como los señoritos trataban a todo el mundo de la clase baja. Pero, por ejemplo, en el pueblo este donde... Sí, es un hombre apreciado. La primera mujer que hace la asesinato. Es un hombre apreciado. Es un hombre apreciado y el cura, por ejemplo... Le tiene mucha estima, sí. Se niega a creer que sea el asesino hasta que ve las pruebas fehacientes. Sí, pero te das cuenta que no es un tipo dentro de lo que cabe, pues, ¿cómo decírtelo? Agradable socialmente, sí. Quizá a lo mejor tiene su parte, pero que es una persona atormentada, que le ves atormentado. Sí, eso tanto como habla, tanto como se mueve, tanto como su fisionomía, es un tío que lo han caracterizado súper bien. De hecho, tú te pones a la escena del actor, y para nada es así, es un hombre totalmente normal, pero en la película lo caracterizan así con toda la quijada, la barba, los ojos, y da miedo. Entonces, por eso me gusta, porque está relacionado la fantasía con la realidad a veces. Y dices, joder, perfectamente se podría haber convertido en lobo y hubiera pegado bien. Yo no digo que no, pero... Sí, te ha dejado frío. Sí, la explicación para... que igual no necesitaba mucho más, ¿no? Y realmente era así, que yo qué sé, que le daban ataques de epilepsia y él pensaba que se estaba transformando en lobo y por eso cometía los asesinatos. Pero, por ejemplo, la primera escena de la película, que supongo que intentan ponerlo como explicaciones, me parece bastante absurda, que te sacan al hombre de niño
que digamos que se escapa con un par de amigos suyos a ver cómo se apareaban los caballos. Suena por cierto muy bien, muy chula para mi gusto. Y sus amigos en plan broma lo empujan abajo y entonces los mamporreros de los caballos, los ganaderos, lo ven, le dicen, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué te has colado? Le dan un par de tortas. Pero no y dicen en plan, el mayor trauma de la historia. Que no te lo están mostrando como un trauma. Es que lo has pillado mal. No, ahí no te está diciendo, mira el trauma que tuvo viendo caballos follar. No, ahí te está explicando cómo era su día a día en su juventud. Un niño temeroso que bueno, que es víctima de acosos de sus congéneres, de sus amigos. Bueno, acoso, sí, pero te das cuenta del tipo de niño que es. Sí, es un niño que está también. Y cuando está con el de sangre se queda así y mira la cámara y dices, este está ido ya. Pero tal como te lo enlazan, da la sensación de este trauma ha sido el que hace que esté ido, porque justo después de que le den el bofetón y que tenga la boca sangrando, le enfocan los ojos como mirada un poco de odio y te salen los ojos de adulto también con mirada de odio y de locura. O sea, te está diciendo tal cual que estas cosas son las que le han traumatizado y hacen que sea un lobo. Y digo, tampoco es tan traumatizante la escena. O sea, todos hemos vivido esas cosas y peores de niños. Entonces, la explicación me parece un poco mala esa. También me parece un poco mala no sé si la epilepsia, que a nadie le hace hacer esas cosas. Es que yo creo que me gustaría conocer el caso real y estudiarlo para saber más en profundidad cuáles fueron las causas, que seguramente tampoco había ninguna, así que dices, es lo típico que hacen en las películas, ¿no? Le tiraron a un pozo lleno de serpientes y entonces se dedica a torturar a sus víctimas, pues sí, haciendo cosas con las serpientes o las cucarachas. Por eso está bien. Eso es demasiado típico. Por eso, porque es tan obvio. Te muestra una serie de... es como una especie de sueño, es así bastante así onírico, y te muestra una serie de flashbacks que te hace entender que ese tío, por la razón que sea, no lo quiere saber todo. Doctor, no lo quiere saber todo. No está bien. Y ya está, y no pasa nada. Sí que es verdad que como... Me parece mejor la explicación, pero que solo se deja caer, pero muy de pasada. Después cuando sí que se ve otra escena más adelante de la mujer. La de su infancia, decía, la de la procesión, que que pasan con un hombre lobo para juzgar, encadenado, encerrado. Y sí, está claro. Y entonces él puede decir, los hombres lobos existen, tal como va escuchando las leyendas, y que después, como él tiene alguna enfermedad, si hay epilepsia y tal, pues él mismo se monte su película en la cabeza de que él es un hombre lobo. La historia de la anciana. La historia de la anciana que le dice, tú tienes un mal que no sé qué. Salen una serie de personajes, bueno, dos en concreto, que es la anciana que habla con él, y luego creo que era un señor mayor también, que alguien habla con ese señor mayor, y dice, sí, yo a este lo conozco, al fraile lo conozco. Dice, tiene un mal desde que nació, un mal que le achaca. Son personajes mayores, sabios, que muestran la sabiduría popular de la tierra, de tal, y que con mucha lucidez te dicen que a este hombre le pasa algo y te lo corroboran. O sea que la película, si me están diciendo que no te lo muestran y que haces esas cosas de modo random y no te muestran por qué, pero te está dando una explicación. Una explicación no clara. Porque en ningún momento se profundiza en la psicología interior del personaje, no sabemos en lo que está pensando, no sabemos si él se cree que es un hombre lobo, se deja intuir claro, que no sí. entra. Claro, pero no entra. Entonces, simplemente vemos que al tío de repente se le ponen los ojos así y hace... Que sí que está claro que una crítica que yo he hecho antes es, tío, yo entiendo que esa película se hizo, todavía estamos en la dictadura de Frank y tal, pero las muertes son las un poco más realistas en cuanto a... Es que se carga a un par de gente así. Claro. Como si yo hago así y ya se han muerto, no hay ni resistencia, y todos sabemos que el cuerpo humano, vamos, o sea, lucha por la sobrevivencia, y si yo intentara ahogar a Sergio, aun si yo tuviera más fuerza o no, eso está por ver, él, independientemente de eso, él haría todo lo humano suyo posible para defenderse, y probablemente no sería nada difícil. Esos personajes no solo salen en esta película, salen muchas. Cuando vas con la almohada y está durmiendo y hace ¡pum! Y te cargas ahí con la almohada y
Incluso no solo el asesinato en sí, sino los momentos previos. No sé cómo sería en el caso del hombre lobo real, pero esto me cuesta creer, que va el tío con su baúl a cuestas, de repente hace algo así, empieza a quitárselo así de forma un poco torpe, sin decir palabras, la mujer en general se le queda mirando, el tío tarda medio minuto en quitárselo sin mediar palabra y de repente, ¡cac! Vale, al cuello. Digo, no sé. No me parecía muy realista ni me lo acababa de creer, que yo qué sé. De acuerdo. Tampoco he estado ahí, pero... Bueno, vamos chapando. Y vamos chapando, sí. Entonces, resumen Vale. y nota. Resumen es una buena película, una película aceptable, una película que tiene su mérito dentro pues eso, de cómo se hizo, dónde se hizo y a qué presupuesto, que yo supongo que es bajo, pero no lo he mirado. Y una película, pues eso, una buena película que te muestra una cosa, un tema que para mí es original y que, pudiendo ser soporífica y aburrida, pues no lo es, te mantiene dentro de lo que cabe en tensión, está claro que no te tiene ahí con el cuello, pero no lo hace mal. Y además de ser un claro ejemplo de la sociedad de esa época, que ahora apenas hay, porque apenas hay películas que reflejan la sociedad, porque la gente no sabe cómo hablaban, cómo se relacionaban, y creo que está bien ver este tipo de películas. No es ningún peliculón, no me ha vuelto a la vida tampoco, entonces le voy a poner un 7. Vale, pues yo la película, como ya he dicho, me parece regular en cuanto a ritmo, en cuanto a entretenimiento, en cuanto a aporte de cosas nuevas, la música, el montaje, las escenas, todo es muy, muy previsible, normal y típico de lo que uno se podía esperar. Y lo único realmente destacable, pues el realismo y el reflejo de la época. Y tal vez, pues, sí que el explicar lo del hombre lobo desde un punto de vista realista, aunque ya digo que a mí tampoco me ha acabado de convencer eh, la exploración de la psicología de ese hombre lobo barra psicópata. Entonces no, tampoco me lo acabo de creer, aunque supongo que algo similar sería a lo que se refleja en la película, pero no he hecho un poco más de falta al menos que mostrase los pensamientos del protagonista, porque al protagonista lo vemos mucho, pero no sabemos lo que está pensando, Que para mí eso es un acierto. ni por ejemplo, pues hombre, a mí me Para mí gustaría eso es un saber acierto. qué piensa él mismo de sus asesinatos, a qué los atribuye, por ejemplo. Y sería lógico, me parece, que lo mostrase. Ya que vemos tanto al protagonista. No, para mí no, porque te está contando una historia. Pero A modo de pregón. O sea, no pinta que salga una voz en off diciendo lo que piensa. O por lo menos como lo veo yo. No, pero que... Está bien, te hace... Pero hay muchos recursos para mostrar eso. Y viendo tanto al protagonista, creo que sería lo lógico que el tío no prácticamente comete los asesinatos y después se quede tan campante. Alguna vez le pega al agua al ver su reflejo, pues bueno, ahí intuimos que no está muy orgulloso, pero ¿qué piensa? ¿Por qué piensa él que hace eso? No se enseña en ningún momento. Yo sé que estamos el 90% de la película siguiendo al protagonista. No sé. ¿Y qué le pones? Le doy un 5 debido a que no es soporífera y tiene como punto fuerte algo que yo considero secundario en una película, pero que, bueno, tiene un punto fuerte al menos, lo cual le vale para no suspender, que es el realismo y el reflejo de una época histórica en España y sobre todo en el norte, en Galicia. Y bueno, pues ¿Está? eso es básicamente. Espero que os haya gustado y que hayamos cumplido expectativas. Sí, ya nos diréis si la veis, lo que opináis. Podéis opinar en el canal de YouTube, suscribiros, tal. Esto yo creo que ya está. Esto ya ni es necesario, pero bueno. Podéis seguirnos en Twitter, @elrubius. Es muy normal. Y ya está. Bueno, pues hasta otra, chicos. Salud. Y chicas. Adiós.